Cuando queráis. Bueno, pues hola. Yo vengo aquí hoy a Bulegua como embajador del equipo de Teatrón, que es este proyecto digital que he puesto aquí arriba. El equipo de Teatrón es un equipo muy pequeño, pero no deja de ser un equipo. Entonces, pues os quería hablar pues del tema que hemos venido a hablar aquí, pero vamos a empezar como presentando Teatrón, que eso que me va a servir un poco de excusa para luego decir un par de cosas que en realidad tienen mucho que ver con la experiencia de mi trabajo en Teatrón. Llevamos trabajando en Teatrón desde el 2006, finales del 2006. Cuando empezamos, pues era una cosa muy diferente de lo que veis ahora. Ahora mismo, siendo un poco pretenciosos, podríamos decir que actualmente Teatrón se ha convertido en la comunidad de artes en vivo, en un medio digital que aglutina a la comunidad de artes en vivo en el Estado español y que podría ser como el medio de referencia. Eso sería lo pretencioso. Y incipientemente también empieza a ser conocido en Latinoamérica, dentro de lo que se conoce como artes en vivo, que es un término que cuando nosotros comenzamos pues tampoco lo utilizábamos, no nos atrevíamos mucho a utilizarlo, y ahora parece que es como el más popular a la hora de referirse pues a este tipo de artes escénicas transdisciplinares que nadie sabe muy bien dónde colocar, pero que bueno, gente que trabaja que une la coreografía de la performance, pero también se mezcla con vídeo, con texto, con arte sonoro. Esto es un poco el público que tenemos en Teatrón y también la gente que lo dota de contenido, porque Teatrón es un medio donde cualquiera puede darse de alta y publicar. Entonces básicamente se organiza, tenemos como unos más de 300 usuarios, 325 activos. En realidad hay bastantes más, lo que pasa es que no los activamos hasta que no publican algo. Y cada usuario lo que tiene es un blog para publicar. Entonces los blogs, la gente va publicando en sus blogs y ya se ha vuelto a ir a internet. Bueno, vuelvo atrás. La gente va publicando en sus blogs y entonces la portada de Teatrón lo que hace es recoger las últimas entradas aquí a la izquierda y también los comentarios que hay en los blogs. Y ese es el material que, bueno, libremente la gente publica ahí, y a partir de ese material nosotros empezamos a trabajar y a organizar un poco esto, porque cuando eran 6 los usuarios que había en Teatrón no había la necesidad, pero ahora que son 300 y pico, pues se acumula la información. Entonces nosotros, sin filtrar ningún contenido, porque todos los contenidos se publican en Teatrón y se pueden consultar de múltiples maneras, una es desde la portada, nosotros lo que sí que hacemos es realizar una selección propuesta, siguiendo una serie de reglas autoimpuestas que nos ponemos a nosotros mismos para facilitar que la gente pueda navegar por Teatrón, ¿no? El tipo de gente, de usuarios que tenemos es como muy variado, desde creadores a salas, a festivales, a periodistas, hay blogs de crítica colectiva, por ejemplo, es muy variado. Entonces nosotros lo que intentamos destacar de toda esta producción
Pues son cosas que tengan que ver con la creación, o sea, por ejemplo, si alguien publica un trabajo propio, pues eso lo valoramos, más que si alguien publica un trabajo pues que está colgado en internet y que no es suyo. O por ejemplo, si alguien realiza una crónica porque ha ido a ver una pieza o lo que sea, más que si alguien cuelga, que lo puede hacer tranquilamente, pues no sé, una crónica que se ha publicado en otro medio digital, en un periódico. Intentamos valorar lo que son las producciones inéditas, la obra inédita. Y luego tenemos una sección, además, bueno, lo hemos intentado organizar también en que sea algo más enfocado precisamente a eso, a la creación de nuestros usuarios, pero en un segundo plano, aquí podéis ver que tenemos también una agenda. O sea, mucha gente lo que hace es publicar pues las cosas pues los eventos, pues como por ejemplo este de Bulegua, que lo hemos publicado el propio equipo de Teatrón. Y entonces con eso intentamos confeccionar también una agenda de las cosas que están pasando dentro de la comunidad, ya sea en España o fuera. Lo que pasa es que normalmente suele ser en el Estado español. Lo que pasa es que le damos es como un segundo nivel, o sea, no queremos que sea la guía del ocio, Teatrón. Nos interesa más que sea un lugar pues de compartir información, de explosión de ideas, de crítica. Lo que pasa es que, bueno, pues mucha gente lo utiliza también para publicitar sus cosas, y también es interesante pues poder llegar a un portal que aglutina a toda una comunidad y poder decir, bueno, pues qué está sucediendo, a ver si me pilla en mi ciudad y puedo ir a ver algo. Aparte de esto, tenemos una televisión por streaming, que es donde ahora mismo estamos retransmitiendo esto. Y luego otras secciones que algunas sí que tienen que ver con la participación espontánea del público. Por ejemplo, bueno, tenemos una sección de blogs en proceso, donde lo que hacemos es simplemente seleccionar algunos de los contenidos que ya se están publicando libremente, de gente que ha manifestado su interés en estar en esta sección porque lo que está haciendo es publicar el proceso creativo en el que en ese momento se encuentra trabajando. Entonces lo que hacemos es seleccionar algunos de los procesos creativos que los propios usuarios quieren que aparezcan aquí, pues porque si estás interesado, pues eso, en procesos creativos, pues vas a la sección blogs en proceso. Luego tenemos otra sección que son los open blogs. Los open blogs son como blogs comunitarios, no es solo de una persona, y son temáticos. Por ejemplo, pues uno de convocatorias y ayudas, ¿no? No lo solemos destacar luego entre los contenidos porque no nos parece lo más interesante para el visitante, ¿no? Pero sí que puede ser muy interesante para mucha gente que está metida en la comunidad y necesita estar al corriente de convocatorias, de subvenciones, de ayudas, de cualquier cosa. Tenemos un blog que se llama Performance Videos, que ya empieza a enlazar con el tema de hoy, que es el archivo, porque Performance Videos es un blog en donde lo que se publican son vídeos de performance antiguas, bueno, históricas. Entonces, esto partió, como la mayoría de los proyectos de Teatrón, no de nosotros, del equipo, que ya os digo que es muy pequeño, sino de un usuario, en este caso Nilo Gallego, que había hecho un taller de performance, me parece, en el MUSAC. Nilo Gallego es performer, pero también músico, y entonces él recogió todo un trabajo de performance, o sea, hizo como una especie de archivo para sus alumnos, porque supongo que era un taller de performance. Y cuando acabó ese taller, dijo, oh, pues es una lástima que se quede ahí ese archivo. Entonces nos dijo, ¿qué os parece si si trasladamos este blog ahí y además lo abrimos a todo el mundo para que lo pueda alimentar? Y eso es un poco lo que está pasando. Tenemos otro blog que se llama Super Latino, que lo que intenta es conectar un poco con Latinoamérica. Entonces tenemos como una especie de corresponsales espontáneos, ¿no? En Argentina, en Colombia, en México, que es el segundo país en visitas a Teatrón. Y entonces pues ellos escriben desde allí. Igual cada uno de ellos por separado no tiene su propio blog, al menos inicialmente. A veces ha pasado que empiezan con Super Latino y acaban teniendo su propio blog, porque dicen, es que no tengo nada que publicar en Teatrón y tal, o publicaré una vez cada 6 meses. Pero bueno, si son varios,
y uno va publicando cada 6 meses y otro también y tal, pues al final acaba conformando pues este blog de Superlatino que nos mantiene un poco informados de lo que está pasando por Latinoamérica. Tecnotron es otro blog temático dedicado a la relación entre la tecnología y la cultura digital y el arte. Tenemos un centro de recursos un poco abandonado que os invito a utilizar, porque ahí lo que hay es recursos orientados a recursos teóricos, textos teóricos, webs donde se pueden encontrar cosas relacionadas con teoría, archivos también. Hambre de Bolo es una cosa ya, bueno, pero también es muy interesante, es como más frívola, pero en realidad es muy útil. Es un blog colectivo también que lo que se publica la gente allí son los restaurantes que están abiertos muy tarde, para cuando haces bolo, te pillan en una ciudad que no conoces, es la 1 de la mañana, tienes que ir a comer y no sabes dónde. Parece una tontería, pero es algo que realmente cuando estás por allí, que bueno, os invito a utilizar, cuando estás en cualquier ciudad está categorizado por ciudades, entonces puedes encontrar ahí algo que te puede salvar la vida. La crítica de la crítica es un blog que inició quien hoy está de cámara, Sergi Faustino, muy interesante también, que era como, teníamos en aquel momento, es un blog antiguo, teníamos en aquel momento a la crítica convencional de los medios de prensa convencional, que nos prestaba al circuito de artes en vivo muy poca atención, pero es que encima cuando nos prestaba atención, bueno, de hecho, el generar Teatrón es un poco para intentar visibilizar a toda esta gente de arte en vivo que no estaba absolutamente para nada cubierta en esos momentos, y menos ahora, en los medios de prensa tradicional, televisión, radio y prensa. Entonces existían, antes, no sé si os acordáis, existían los críticos, ¿no?, de prensa, ahora ya parece que también no quedan. Pero encima cuando se acercaban a las artes en vivo, o al menos a la gente que nosotros relacionábamos con nuestra comunidad, es que los pobres no se enteraban de nada. O sea, las críticas eran, bueno, es que ya no es que las denostasen lo que estaban viendo, es que yo creo que no entendían nada. Entonces a Sergi se le ocurrió hacer un blog de crítica de la propia crítica. O sea, no se trataba de que esas críticas decirle no, pero si el espectáculo estaba muy bien, o no, se trataba de criticar la propia crítica, cómo estaba hecha, porque normalmente era bastante desastrosa. Y ahí está, se ha quedado un poco parado, pero bueno, ahí está. Luego también tenemos un pequeño proyecto editorial, que esto ha surgido después, donde gente que publica en Teatrón, pues publicamos de vez en cuando algún libro suyo, y creo que os he dado un buen repaso a todo. Me dejo para más adelante la televisión y, bueno, para más adelante o para ahora, ya no me acuerdo cómo lo tenía esto organizado. Sí, bueno, que cómo mantenemos todo esto. Lo mantenemos con ayudas públicas de la Generalitat, del Ayuntamiento, bastante pequeñas, del Ayuntamiento de Barcelona, porque tenemos sede en Barcelona, aunque últimamente esto se ha expandido bastante, Teatrón, en los 8 años de historia, de manera que a veces ya, bueno, normalmente, me cuesta decirlo, pero tenemos más visitas del resto, sobre todo de Madrid, que de Barcelona. Pero quien sigue apoyando económicamente el proyecto es la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, por una parte, y luego nosotros a veces, bueno, lo complementamos con la publicidad en la página, normalmente publicidad que consideramos poco intrusiva y que tiene que ver con usuarios de la propia página. En este caso, por ejemplo, el Antic Teatre, que es un teatro de Barcelona que programa básicamente a gente que está en Teatrón o que podría estar en Teatrón, que está relacionado. Y otros festivales que también pertenecen a esta comunidad de artes en vivo. Son los que normalmente suelen poner publicidad. Luego también una parte de nuestros ingresos viene de un proyecto muy interesante que se llama, que es el carnet de prensa de Teatrón. Hemos decidido darle en un momento dado un carnet de prensa a cada uno de los usuarios de Teatrón que lo soliciten, a cambio de
de no sé si son 20 o 25 euros al año. Bueno, por dos cosas. Una, por darles un objeto que les identifica como miembros de la comunidad, a quien lo desea. Por otra parte, por considerarlo como periodistas que son, porque muchos de ellos son los que nos están informando, publicando sus críticas, sus crónicas sobre festivales, sobre cualquier evento, incluso sobre exposiciones y tal, cosa que los críticos de la prensa tradicional o los periodistas de la prensa tradicional no hacen. Entonces nos parece de justicia que ese periodismo ciudadano, llámale como quieras, pues tenga también la misma acreditación que un periodista normal y entonces pueda pasarse por un museo o por cualquier otro sitio y pasar gratis. Si pasa gratis o no ya depende un poco del arte de cada uno. Normalmente en los museos entran gratis, normalmente. En los teatros ya igual hay que enviar, oye, que voy a ir y tal, pero no sé si sorprendentemente o al contrario era de prever. La verdad es que quien aceptaba antes a los periodistas tradicionales, pues ahora suele acoger bien a este tipo de periodistas, porque realmente son los que luego les dan visibilidad, o sea, por las mismas razones que antes acogían a los periodistas. Y bueno, y eso también nos permite financiar en algo el proyecto, permitir que la gente también, ya sea a través de donaciones o a través de eso, pues también ayude económicamente al proyecto. Otra forma de financiación es realizar streamings, como el que estamos haciendo aquí. Y todo esto nos permite pues no ser un proyecto totalmente dependiente de ayudas públicas, que nosotros lo agradecemos. La televisión y la radio de Teatrón. Pues la televisión y la radio de Teatrón aparecieron después. Primero apareció la televisión. Utilizamos un servicio gratuito, live stream, y hacemos streaming así. Empezamos pues haciendo un streaming que duró 3 días de una organización que se llamaba La Porta, que montaba un festival que se llamaba LP en el CCCB de Barcelona. Y bueno, luego hemos ido, pues, o bien la gente nos contrata para hacer streamings de piezas o de seminarios, de charlas o de festivales, o bien en algunos casos le damos incluso la llave a gente que no se lo puede permitir pagarlo o que nosotros no podemos ir a ayudarles a hacerlo, para que ellos pues puedan utilizar libremente el canal para retransmitir. La radio vino un poco después. Bueno, antes os cuento un proyecto interesante que hicimos en la televisión. Muchas veces lo chulo de esta plataforma es lo que os digo, que son la propia gente la que nos contacta con sus propias ideas, ¿no? Porque si nosotros tuviésemos, o sea, lo que se trata es de hacer algo un poco horizontal, entre otras cosas, porque creemos en ello, pero además es que no podríamos, con los recursos que tenemos, llegar hasta donde sí que llega la gente que participa en la comunidad. Entonces, por ejemplo, un proyecto que nos propusieron hace 1 año, 2 años, que duró casi 1 año, fue una gente muy joven que se llama Play Dramaturgia, que es un colectivo de dramaturgistas, creadores jóvenes en Madrid, que se propuso utilizar el streaming como no solo para retransmitir una pieza escénica o de otro tipo, sino como medio en sí mismo. O sea, propusieron a ciertos creadores que utilizasen el streaming como medio. Entonces lo que hicieron fue montar como un ciclo que se retransmitía en nuestra televisión, en la que se producía algo en directo pensado exclusivamente para el medio del streaming. Pues de esta manera también llegamos a lo de la radio. La radio, Nilo Gallego, que lo he nombrado antes, Arantxa Martínez y Eduard Montepalol, estaban en el último festival impresentable en la Casa Encendida de Madrid, festival también dedicado a las artes en vivo, que dirigía Juan Domínguez. Pues estaban en Esto es una plaza, que es un espacio comunitario que hay allí en el barrio de Lavapiés, y bueno, ellos habían montado ahí un proyecto de radio en directo, o sea que la gente estaba pues como vosotros, desayunaban allí, les pasaban el desayuno, y entonces ellos estaban aquí pues haciendo una radio que se escuchaba por unos altavoces para la gente de la plaza, pero les pareció interesante que también lo pudiese escuchar otra gente desde otros puntos. Entonces contactaron con nosotros para ver si podíamos hacer radio en streaming,
como nosotros no teníamos a mano tampoco los recursos técnicos ni queríamos liarnos demasiado, se nos ocurrió que la televisión se podía utilizar como radio. Le quitas la imagen y ya es una radio. Y entonces lo retransmitimos así. De hecho, había la posibilidad de que hubiésemos emitido en la radio en directo, tal como estaba sucediendo allí, con el vídeo también. Pero ellos no querían. Igual que mientras estaban haciendo radio con la gente allí, se pusieron una sábana negra que les tapaba. O sea, la gente sabía que estaban allí, pero no los veían. Entonces nosotros hicimos lo mismo. Cogimos la tele, pusimos una sábana negra, no una sábana negra. Se puede emitir sin vídeo, solo con el audio, pero venía a ser lo mismo. Y estuvimos 3 días emitiendo allí y bueno, pues la verdad es que fue interesante. A ellos también les pareció interesante y entonces nos propusieron más adelante emitir alguna otra performance, radio performance, en Turquía, por ejemplo, y ahí enrolaron a una performer turca. Y cuando se les acabaron ya la gira de performance, dijeron, pues nos ha gustado esto de la radio, y entonces, ¿qué os parece si hacemos radio cada semana los martes a las 4 de la tarde? Entonces ahora tenemos una programación semanal de radio que incluye eso. Como ellos viven, uno en Madrid, otros en Berlín, y la chica turca y Lul Fidan en Nueva York, pues cada uno emite desde un lugar diferente. Se conecta a esta plataforma y emiten. Y de hecho emiten incluso en idiomas diferentes, porque Lul pues no habla castellano y entonces es nuestro programa en inglés. Y emite desde Nueva York en inglés. Entonces se ha quedado ese proyecto que se llama Emisiones Cacatúa. Y bueno, es otro proyecto más que nosotros no hemos inventado, lo hemos acogido. Luego a mí me dio en el último trimestre por añadir un nuevo programa más los miércoles por la noche de entrevistas, y he estado haciendo entrevistas, ahora lo voy a dejar, pero bueno, pues cada semana tenemos televisión. A ver, ahora ya lo llamamos radiotelevisión, ¿no? Por esto que os he dicho. Hay gente que piensa que es un poco cutre esto de emitir la radio por ahí. Nosotros pensamos que deberíamos generar otra pestaña más, ¿no? Otro sistema más, y bueno, es un lío. Pero vamos, que tampoco es tan extraño emitir radio por televisión, porque yo he visto que esto se hace en la TDT, ¿no? Pones ahí y ves Radio Clásica o ves Radio 3. En YouTube, no sé si os pasa, pero puedes escuchar más discos que en Spotify. Esto es la realidad. Entonces, bueno, esto, aparte de por hacer la gracia, lo digo porque es algo que se repite en la historia de Teatrón, los accidentes. O sea, aparte de que la gente nos viene con sus propuestas, nosotros tenemos accidentes, acabamos haciendo cosas que se acaban instalando y que parece que han estado ahí toda la vida, pero en realidad ha sido un accidente. Luego, cuando ese accidente se ha instalado, puedes incluso sacar pecho y decir, bueno, esto que os acabo de decir, ¿no? Pues en YouTube hay más música que en Spotify. Yo lo que creo es que Teatrón es algo vivo, que va evolucionando, se va adaptando a los acontecimientos y buscando la mejor manera de servir a los intereses de la comunidad a la que nosotros queremos servir. Esa comunidad está formada por los usuarios que publican cosas en Teatrón, pero también por los visitantes que jamás han publicado nada en Teatrón, pero son los que están consumiendo, bueno, incluso discutiendo con los propios usuarios a través de los comentarios. Para que os hagáis una idea, pues hay como unas 500 visitas al día, unas 15.000 al mes. Esto yo creo que es muy importante cuando estás trabajando en un proyecto digital, tener en cuenta este cambio constante y la necesidad de adaptarse a él. Y aquí un archivo digital no es ninguna excepción a todo esto, y ya me voy metiendo en materia sobre los archivos digitales. Y para eso, pues cuando pensé en cómo hablar de lo que me pedía Bulegua, que es un poco el archivo digital y Teatrón relacionado con todo eso, pues viajé un poco a los orígenes de Teatrón para darme cuenta un poco de cuál había sido nuestra evolución respecto a lo del archivo. El mito fundacional de cómo se creó Teatrón depende totalmente de quién y cuándo se ponga a contarlo. Entonces la historia que voy a contar yo hoy es una de las posibles, porque está orientada al objetivo y el contexto de esta charla, ¿no?
En el 2006 es verdad que alguna vez nos descubrimos pensando en la cantidad de registros en vídeo y sonoros, también en audio, que sabíamos que dormían en los cajones repletos de gente que quizá nunca más los abriría. Eso nos producía desazón. También nos producía desazón ver cómo a veces ibas a ver una performance y había más gente grabando que público. Y pensábamos, ¿a dónde irán todos esos archivos, ¿no? Entonces, una de las ideas que barajamos al principio fue que Teatrón se convirtiese, o sea, crear un archivo multimedia de creaciones de artes en vivo, en este caso alimentadas por los propios creadores de artes en vivo o las salas o los festivales que les habían comisionado esas obras o que las habían programado. Claro, ¿por qué se nos ocurría esto de que fuesen los propios usuarios? Porque estamos a finales del año 2006 y YouTube, os recuerdo que nació en el 2005. Entonces, claro, estábamos, por un lado, imaginando, o sea, viendo lo que estaba pasando con las plataformas de streaming, de vídeo, y por otra parte, viendo lo que estaba pasando con lo que se llamó la web 2.0, ¿no? Los propios usuarios creando los contenidos y todo eso. Teatrón un poco nace de ahí. Nosotros lo que queríamos al principio era crear una especie de YouTube de las artes en vivo. Y llegamos a diseñar y a construir un prototipo muy cutre. Nosotros también somos programadores, hay diversos perfiles en el equipo. Invertimos bastantes horas creando el prototipo cutre de algo que ya existía, que era YouTube. De hecho, lo tenemos guardado por ahí, algún día quedará muy bonito en el futuro museo de Teatrón. Pero se nos hizo muy complicado. Se nos hizo muy complicado por muchas razones. Aparte de las técnicas que ya os imaginaréis, nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué categorías tendría un archivo así? O sea, si vamos a publicar piezas, obras, ya el propio nombre, ya obras, piezas, vídeos, lo más sencillo para nosotros siempre era que las categorías estuviesen asociadas a cuestiones técnicas, vídeo, audio, texto. Pero cuando salías de ahí y querías entrar en definir algo más del contenido, nos volvíamos locos, porque precisamente lo que definía y lo que creo que sigue definiendo, una de las cosas que sigue definiendo a esta comunidad de artes en vivo es que escapa un poco a las etiquetas y que lo que para uno es performance, para el otro dice que no es verdadera performance, o no, yo no quiero ser considerado que hago performance, yo no quiero ser considerado que hago teatro, danza, ni movimiento, a mí movimiento no me acaba de gustar. Esto ya nos dio que pensar, porque pensábamos, claro, ¿quién decide estas etiquetas? Si tú montas el archivo, las decides tú, es el propio público, los propios usuarios los que publican, los que deciden cuáles son las etiquetas. Pensad que estábamos en el momento de este nacimiento de la web 2.0. Estuvimos bastante colapsados con esto, no solo por los problemas técnicos, sino por estos que os acabo de comentar, y entonces al final decidimos atajar por lo sano, que eso es otra cosa que también creo que les pasa a Bulegua. Quiero decir, nosotros pasamos casi 2 años dándole vueltas y que en el prototipo y tal, y mientras tanto el mundo iba avanzando y nosotros no estábamos haciendo nada, por intentar hacerlo bien no estábamos haciendo nada. Entonces, un día dijimos, bueno, a ver, uno de los servicios que se nos había ocurrido, que tendría un usuario de Teatrón, aparte de poder subir vídeos, audio, tal, era darle un blog, como algo secundario. Entonces dijimos, bueno, y si empezamos por darle un blog, que es algo muy sencillo de instalar y que a partir de ahí podemos construir algo. Y entonces empezamos por ahí. Y así se ha quedado, otra vez un accidente, pero tuvo tanto éxito y era una cosa tan flexible, nos sacaba a nosotros la responsabilidad de tener que categorizar o de tener que organizar todo esto. Le damos toda la responsabilidad a los usuarios. Tienes un blog, utilízalo como quieras. Nosotros luego, a partir de ese blog, lo que hemos hecho es recoger toda esa información y trabajar con ella de una manera caótica, pero no por eso menos efectiva. Y de hecho, lo que ha permitido es que aparezcan cosas que a nosotros seguramente jamás se nos hubiese ocurrido. Lo que ha quedado es que Teatrón es algo vivo y enfocado principalmente al presente y conectado con muchísima gente que de alguna manera podríamos considerar una comunidad
en muchos aspectos y que son ellos los que deciden cuál es el camino a tomar en cada momento, muchas veces ni siquiera con la necesidad de discutirlo en asamblea, por decirlo de alguna manera, o de ponerse de acuerdo entre ellos, sino más a lo que luego descubrimos que era el estilo hacker. Yo lo hago y luego ya hablaremos. Y es un poco lo que está pasando. La gente tiene las herramientas para hacer y la gente hace. Cuando nos necesita, nos propone y nosotros normalmente le decimos haz. Y así se va conformando cosas que a nosotros jamás se nos hubiesen ocurrido y que son maravillosas. ¿Qué puede ser más divertido que archivar? Que es un poco el título de esto. Pues por ejemplo, a mí se me ocurre, y aquí ya entramos en cuestiones relacionadas con toda esta historia de Teatrón y también cuestiones personales y que pongamos sobre comillas. ¿Qué puede ser más divertido que archivar? Pues por ejemplo hablar de ello. O sea, para que no se diga, yo tengo que confesar que yo he sido muy amante de los archivos. Me he pasado, por ejemplo, mucho tiempo consultando el archivo de la Fundación La Caixa, la Mediateca, de la que, bueno, que ha desaparecido. Pero yo en los 90, 2000, yo me pasaba tardes y tardes ahí en el archivo de la Mediateca escuchando música, buscando arte sonoro, viendo vídeos. Hice un programa de radio durante 2 años en una emisora local que prácticamente todo lo que pinchaba los traje de la Mediateca de La Caixa. También hice la mitad de los discos CDs que tengo en mi casa provienen de la Mediateca de La Caixa. La cerraron, dicen, que porque la gente ya no iba allí a utilizar ese archivo, sino a conectarse a Internet. Que Internet no deja de ser otro archivo de archivos, caótico, pero archivo igual. No sé si funcionará Internet, hablando de Internet. Yo os quería enseñar otro archivo interesante que a mí me interesa muchísimo, no sé si algunos lo conoceréis, es archive.org. Archive.org es como una fundación y se ha propuesto pues documentar todo lo que ha pasado y lo que pasa en Internet. No funciona muy... Ahí está. Tienen archivos, o sea, tienen vídeo, tienen audio, tienen de todo, más o menos categorizado, pero bueno. Está muy bien archive.org porque es un proyecto muy bonito, por lo que pretende, porque pretende que esto esté como en dominio público y que, bueno, que no pertenezca a una empresa, que entre todos vayamos construyendo esto y tal. A mí lo que me pasa es que cuando llego a archive.org me gusta mucho el proyecto, pero nunca acabo escuchando ni viendo nada, porque es que empiezo aquí a buscar cosas y no sé qué pasa, pero bueno, aparte de que va un poco lento, es que fijaos, o sea, yo lo amo este archivo, pero me vuelvo loco. Entonces, mi primera pregunta es: ¿sirve de algo reproducir en el mundo online el antiguo sistema de archivo físico? Yo creo que sí que sirve. Y es cierto que siempre a alguien le servirá. Pero claro, pensemos en el contexto en que nos encontramos, amigos, que es Internet, que es algo caótico, conectado, vivo, en continua expansión. Hay otro archivo muy interesante que os quería enseñar, lo que pasa que como va tan lento. Dentro de las artes en vivo hay un archivo, artes escénicas, que es el archivo el archivo escénico, el archivo virtual de artes escénicas se llama. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿No lo he puesto bien? No lo he puesto bien, ¿eh? Igual ya lo habían vendido desde... Sí, no. No, creo que es que le falta esto.
Vale. Este archivo es una maravilla. Está lleno de cosas súper interesantes. Lo que pasa es que, bueno, está un poco viejo. Está un poco viejo. Es un poco también difícil de manejar. Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho, ¿veis esta obra que está aquí al fondo? Frankenstein, que bueno, no la he visto, pero me interesa, es de un grupo que a mí me interesa, que son Los que quedan, valencianos. Bueno, esto, entras aquí, no sé muy bien, supongo que estos son lo que estáis viendo son las últimas adquisiciones del archivo, no lo cuenta, pero como no está ordenado alfabéticamente y por aquí sí, me imagino que es eso. Pero lo que os digo, yo voy aquí y veo, digo, hostia, mira, Frankenstein, tengo ganas de ver esta pieza, ¿no? Frankenstein, claro, tú buscas Frankenstein, lo metes aquí y te lleva a esta página en la que, entre otras cosas, si no me equivoco, en algún sitio por aquí, ver tráiler, aquí está el vídeo completo, ¿vale? Pero el vídeo completo, como son listos los del archivo, antes creo que no lo tenían así, pero ahora ¿dónde lo tienen? En Vimeo, ¿sabes? O sea, en el fondo lo tienen en Vimeo. Si yo estoy buscando información sobre esa pieza que a mí me interesa y voy a Google y funciona Google, porque va un poco lento, bueno, primero me dice que si me he equivocado, porque esto es cosa, a Google le gusta tratarnos así. Hay otros buscadores también. Pero lo primero que ves es la pieza de los propios Los que quedan, ¿no? Luego ya el clip en Vimeo. No sé, hasta que llegas al archivo este de artes escénicas, pues tienes que pasar tienes que bajar. Quiero decir, ¿por qué iba a ir yo al archivo de las artes escénicas? A mí lo que me pasa con el archivo de artes escénicas, a mí lo que me pasa es que nunca visito, así como archive.org sí que llego algunas veces, yo el archivo de artes escénicas nunca lo visito. Y nunca lo visito y me temo que es, no porque no tengan cosas interesantes, que creo que tienen muchas, sino porque le doy a noticias, por ejemplo, ¿no? A ver si internet reacciona. Bueno, lo que antes voy a llegar ahí, pero mientras reacciona internet, bueno, cuando tú creas un proyecto digital no puedes pretender que todo el mundo vaya a visitarte a tu casa. O sea, la gente llega a ti a través de las redes sociales o llega por otros blogs o por otras publicaciones digitales, ¿no? El vídeo que grabamos aquí de Ricardo Basbaum hablando sobre Alan Kaproff, pues tiene entre Vimeo y YouTube unas 500 visitas. En cambio, si lo hubiésemos puesto en nuestro servidor en Teatrón, pues no sé las que hubiese conseguido, pero no hubiese conseguido tantas. Vaya, no voy a poder hacer el chiste. Ah, sí, mirad. Por eso no voy yo al archivo de artes escénicas. Porque vas a las noticias y, aunque yo sé que ese archivo está vivo, porque he visto, si rebuscas, ves que hay cosas que son recientes adquisiciones, en el archivo nadie me cuenta que hay una novedad en el archivo. Y no hay ninguna manera de estar al loro de las novedades del archivo. Porque tampoco tienen un Twitter, no tienen un Facebook, no tienen un blog, no tienen un RSS, que no sé si sabéis lo que es, pero sirve para estar al corriente de las noticias. No encuentro calor humano detrás de este archivo. Nadie que me cuente, que me acompañe. Yo no me acuerdo de él nunca, pero es que él no se acuerda de mí tampoco. No está conectado conmigo. Y en cambio yo sí que estoy conectando con muchos otros proyectos y mucha otra gente que es tan interesante como este archivo. Se me ocurre otra cosa. Un ejemplo que encontramos a menudo. Imagínate, como a nosotros nos pasaba en Teatrón, que creamos un archivo completísimo y tardamos un año en crearlo, ¿vale? Y ese archivo está lleno de referencias y es una maravilla. Pero ese archivo luego lo presentamos en sociedad. ¿No os ha pasado que viene alguien con algo así y os lo presenta en internet y tú no eres capaz de asimilar eso? Dices, hostia, esto debe ser una joya,
pero bueno, lo pongo ahí, ya un día entraré a mirar cosas y no entrarás nunca, seguramente. No es verdad, hay gente que sí que entrará, porque hay gente que es de determinada manera y pase lo que pase, pues va a entrar. Pero es una lástima que otra gente que sí que potencialmente podría estar interesada no va a entrar a verlo. En cambio, si ese mismo archivo se me ocurre que en vez de hacerlo y esperar todo un año a presentarlo en sociedad, a medida que vamos publicando los vídeos, lo vamos diciendo, mira, hemos iniciado este archivo, hay este vídeo tan interesante, lo contextualizamos, lo comunicamos, lo vamos narrando en serie, es muy probable que la gente nos vaya acompañando. De hecho, es muy probable que veas el primer vídeo, quizá no te lo ves entero, pero ya ves que hay algo allí interesante, te has enterado de qué va el tema, y en el próximo capítulo de la serie, cuando volvamos a colgar otra cosa y yo os lo cuente, pues vosotros diréis, ay sí, estos son los del archivo aquel, que vi un vídeo que no estaba mal, a ver, ahora pues he visto este otro, incluso lo puedes ir comentando con la gente que tienes a tu alrededor, que es por lo que funcionan lo de las series. Ya me estoy liando. Bueno, pues entonces voy a ir, en realidad te estaba acabando. Podemos ver el archivo como un mausoleo, como algo estático y en cierta manera fosilizado y muerto. A mí lo que me gustaría es contraponer a esa idea del archivo un archivo que se utiliza como algo vivo y que guarda relación con nuestro presente, aunque esté conectado con el pasado. Muchas veces, aparte de las cosas obligatorias de un archivo, que sea accesible, que la información se encuentre de manera sencilla, nos olvidamos de lo más esencial, que es que la gente lo conozca y que quiera utilizarlo. Y bueno, ¿por qué iban a querer utilizarlo? Yo creo que una herramienta imprescindible para conseguir que un archivo esté vivo es que se acerque al presente a través de una comunicación constante, que no quiere decir pesada. Creo que tiene que haber alguien detrás, un rostro humano, enlazando, conectando, narrando. Y por eso, en definitiva, lo que pienso es que, bueno, ¿qué puede ser más divertido que archivar? Pues, por ejemplo, algo así como ir contando a la gente lo que vamos archivando para compartirlo y disfrutarlo juntos. Y esto es lo que os quería decir. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer?